Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a su clase número 5 de Derecho Constitucional. El día de hoy vamos a hablar acerca de la estructura que tiene el Estado dentro de un contexto de un Estado social democrático de derecho. Permítanme un momento para compartir pantalla. Veamos bien, es el tema número 5, las estructuras del Estado dentro de un contexto del derecho constitucional. El objetivo de la clase del día de hoy va a ser describir y analizar la estructura que tiene el Estado conforme a la Constitución política para poder entender cómo se organizan y cómo funcionan los diferentes poderes y los diferentes órganos. Y además cómo estos interactúan para poder garantizar un orden constitucional y la protección de los derechos de los ciudadanos. Lo que buscamos entonces, además, como objetivo principal, es que ustedes puedan ver la división de poderes, que ya platicamos un poco de este tema con anterioridad, las funciones de los órganos del Estado y los principios de control y equilibrio que regulan sus relaciones. Al finalizar el tema, ustedes deberán ser capaces de identificar los componentes de la estructura estatal, explicando las competencias de cada poder y órgano, y evaluar cómo los elementos contribuyen al funcionamiento democrático y al cumplimiento de los objetivos del Estado. El subtema número 1 será entonces la introducción a la estructura del Estado. Vamos a comenzar con una pequeña definición y diremos que el Estado es una organización política y jurídica que abarca una población en un territorio determinado, que además de todos estos elementos tiene un gobierno que ejerce la soberanía. De esta definición podemos desglosar cuatro elementos que conforman al Estado: el territorio, la población, el gobierno y la soberanía. Ya vimos el tema de la definición de Estado, que decimos que son estos cuatro componentes aglomerados entre sí, y desglosándolos o desmenuzando uno por uno, vamos a decir que el territorio es este espacio geográfico que se encuentra delimitado por fronteras. La población será el conjunto de individuos que vivan dentro de ese territorio. El gobierno, las instituciones encargadas de la dirección y administración del Estado, y la soberanía es este poder que tiene cada Estado para ejercer autoridad dentro de su propio territorio. Es una capacidad de cada Estado de manera individual.
Ok, vamos a continuar ahora con el tema de, denme un segundito, el poder ejecutivo en el derecho constitucional. Buscamos que al finalizar el tema del poder ejecutivo, ustedes puedan comprender y analizar la estructura, funciones y competencias del poder ejecutivo dentro del marco del derecho constitucional. Esto incluye el estudio de la organización y atribuciones del poder ejecutivo, la relación entre el ejecutivo y otros poderes del Estado y los mecanismos de control y responsabilidad a los que está sujeto. Los estudiantes desarrollarán las habilidades para interpretar y aplicar los principios constitucionales dentro de un análisis de actuación del Poder Ejecutivo y asimismo deberán estar preparados para evaluar su rol en la implementación de políticas públicas, la protección de los derechos fundamentales y la administración del gobierno. Nos vamos a centrar entonces en el en el primero de estos tres bloques, que es más bien el segundo, que es el Poder Ejecutivo. Dentro de la estructura que tiene el Poder Ejecutivo vamos a encontrar a nivel comparado, es decir, desde una perspectiva internacional, a la figura del presidente o la presidenta de la República, asimismo al vicepresidente, a los ministros y secretarios y a los órganos y entidades dependientes. La estructura del Poder Ejecutivo va a variar entonces, como lo podemos ver según el país, pero generalmente estará encabezada por un presidente de la República, quien va a actuar como un jefe de Estado y de gobierno. En algunos países existe la figura del vicepresidente, quien puede asumir las funciones de presidente en casos de ausencia o incapacidad. Además, el presidente suele estar acompañado de un gabinete de ministros o secretarios que se encargan de las diferentes áreas de la administración pública, como por ejemplo el gabinete encargado de la salud, de la educación, de la economía, entre otras. Estos ministros son responsables de ejecutar las políticas en sus respectivos campos y de responder ante el presidente. Existen además diversos órganos y entidades que dependen del Poder Ejecutivo, como agencias gubernamentales y empresas estatales, que estas van a ayudar en la implementación de políticas públicas y la administración de recursos del Estado. Entonces nos encontramos en el Poder Ejecutivo, ahorita vamos a desglosar los otros dos. Vamos a hablar ahora acerca de la Constitución y el rol que tiene en el Estado.
Ya habíamos por ahí adelantado en alguna clase anterior la definición de la Constitución y decíamos que es la norma suprema que establece la estructura del Estado, el funcionamiento, los derechos fundamentales, y que además de esta norma surgen principios que emanan a todas las fuentes de carácter secundario y que dentro de sus funciones encontramos la organización del poder, la limitación y la protección de los derechos fundamentales. Entonces, la Constitución como norma suprema es fundamental y debemos entender que todas las demás leyes y normas deben estar en una armonía y coordinación con la misma. Sirve entonces para la organización del poder, pues la Constitución establece cómo se distribuye el poder entre las diferentes ramas de gobierno. También limita, pues, genera candados o garantías que hacen que la autoridad tenga límites y controles para evitar la arbitrariedad y el abuso de poder. Y protege los derechos porque garantiza los derechos y libertades fundamentales de las y los ciudadanos. Hace un momento veíamos ya que existen diferentes poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, que de hecho es la diapositiva que estamos viendo en pantalla. De esto debemos decir que esta propuesta de separación de poderes viene de Montesquieu, que era precisamente este pensador que decía que esta era la manera adecuada para evitar la arbitrariedad dentro de un Estado democrático de derecho. Se crean estas tres figuras entonces, haciendo una función de control una con la otra, que es el poder legislativo, el encargado de crear las normas, en el caso de México a través del Congreso de la Unión, el poder ejecutivo, que es quien implementa, administra leyes y representa al Estado, y el poder judicial, que es el encargado de interpretar y aplicar las normas. Debe existir esta separación de poderes, en resumen, para poder evitar la concentración del poder y asegurar un sistema de pesos y contrapesos. El Poder Legislativo va a detallar funciones específicas como la aprobación del presupuesto y va a controlar al Ejecutivo y al Judicial. Por su lado, el Ejecutivo resalta a través de la figura del presidente o jefe de gobierno y este tiene atribuciones administrativas y de representación. Y el Poder Judicial es aquel encargado de delimitar cuáles son las alcances o cuáles son los alcances que tiene la norma. eh, por eso es importante que se tenga una independencia judicial para que no se vean sometidos los juzgadores a presiones externas. Siguiendo en este desglose de los poderes que conforman al Estado, vamos a hablar ahora del poder legislativo. La estructura del poder legislativo dentro de un contexto del Estado mexicano se realiza o se conforma de una manera bicameral, es decir, que existen dos cámaras. Una Cámara de Diputados, que se encargan de representar a la población o los intereses de la población, y una Cámara de Senadores. Al hacer la aglomeración de estas dos cámaras es que se realiza o se lleva a cabo el Congreso de la Unión, que será este órgano encargado de poder proponer, debatir, sancionar y promulgar normas en un determinado momento. En resumen, dentro de las funciones del Poder Legislativo, pues encontramos como la más importante la legislación, la representación, la fiscalización y la deliberación. Y tiene una serie de características. Ya decíamos por ahí, pues es un sistema bicameral, existen dos cámaras y la razón es para que precisamente una de ellas sea el quien propone la iniciativa de ley y la otra sea quien decida si cumple con los requisitos adecuados para poder someterse en una votación en un determinado momento y que de tener un resultado positivo, esta norma pueda ser aplicable. En el tema de la representación, pues también tiene cierto peso porque recordemos que los diputados tienen esta relación intrínseca con la población en cuanto a defender o representar sus intereses. En la fiscalización, pues es un control
que hace directamente en cuanto al Poder Ejecutivo y en la deliberación porque este debate parlamentario sirve para la toma de decisiones. Bien, vamos a continuar ahora hablando acerca del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene una estructura conformada por tribunales y cortes desde una perspectiva comparada. ¿Qué funciones tiene el Poder Judicial? En resumen, por la interpretación de la ley, la administración de justicia, así como la protección de los derechos de todas las personas. Es importante que dentro de estas características que conforman el Poder Judicial, se tome en consideración siempre que debe existir una independencia judicial. Esta es importante para que la aplicación de la justicia se haga de forma imparcial. Esta independencia abarca a que precisamente el legislador no se encuentre sometido a presiones externas como la sociedad, grupos de choque, también a que no tenga intereses en particulares, y por eso es que fue tan criticada la reforma judicial, porque se establecía que al establecer un sistema democrático, pues los juzgadores podían inclinarse a tener cierta sentido de deuda con las personas que los acomodaban justamente dentro de alguna boleta. Hablo de un caso de corte reciente dentro del sistema mexicano de derecho. Por lo que hace a los tribunales y cortes, pues existen diferentes niveles, como lo es el nivel local, el nivel regional, el nivel nacional e incluso el internacional. Asimismo, existen diversas instancias. No es lo mismo un juzgado de primera instancia a un juzgado que se encarga de revisar las determinaciones del de primera instancia, que lo sería, por ejemplo, una sala de magistrados. Y no es lo mismo tampoco así a su vez un poder judicial de la federación, que son los encargados de los procedimientos como el juicio de amparo, y en una instancia aún superior de ellos podríamos encontrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde una perspectiva del derecho internacional y comparado, inclusive a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en escalada desde los de primera instancia hacia estos de corte internacional. En cuanto a la administración de justicia, pues precisamente ellos son los que a través de un procedimiento judicial, que puede ir desde una demanda hasta una sentencia, pues van a encargarse de determinar la justicia y de aplicar su jurisdicción, determinar lo que dice el derecho. Y pues la protección de derechos es algo que debe ir aparejado a estas determinaciones en todo momento. El papel del Poder Judicial, pues es la protección de los derechos humanos.
Bien, ahora vamos a hablar acerca de otros poderes que si bien no conforman estos poderes de la Unión, ¿no? Estos tres poderes, pues sí tienen un peso importante dentro de la conformación del Estado en México. Y estos son los organismos autónomos constitucionales. Algunos ejemplos serán el Banco Central, la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos, etcétera. Y pues estas tienen ciertas funciones y objetivos que buscan una independencia para que se garantice la imparcialidad y eficiencia. Tienen que tener entonces una independencia operativa y es crucial que estos organismos sean autónomos del Poder Ejecutivo porque muchos de ellos se encargan de regular el actuar del mismo. En ese sentido, no debe existir una presión externa porque precisamente eso nos ayudará a que se hagan de forma diligente todas sus actuaciones. Dentro de las más reconocidas instituciones de organismos autónomos vamos a encontrar al Banco Central, que su rol pues tiene repercusión directa en la política monetaria, a la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos, que la importancia es la protección y promoción de los derechos humanos cuando estos sean vulnerados o violados por parte de una autoridad. Y algunos otros ejemplos que pudiéramos hablar, pues pudiera ser el Instituto Nacional Electoral, que precisamente es el garante de las cuestiones que tienen que ver con la democracia y las formas de llevarla a cabo, o el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que si no me equivoco está pasando por una transición de ver si aún sigue vigente o no. También podríamos mencionar entre estos organismos autónomos al INEGI, por mencionar algunos otros. Bien, ya estamos entrando en la recta final de la clase del día de hoy. Vamos a cerrar entonces con las conclusiones y reflexiones de lo que hemos analizado en esta clase número 5. Podemos ir resumiendo que vimos la estructura del Estado, que vimos que se conforma este Estado de una población, un territorio, un gobierno y una soberanía como cuatro elementos fundamentales. Asimismo, vimos que dentro de este Estado, dentro del apartado de la soberanía, vamos a encontrar, o más bien del gobierno, que como una herramienta útil para lograr este fin tendríamos a la separación de poderes. En el Estado mexicano, pues encontramos al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Asimismo, hay unos organismos que tienen una relación indirecta, pero misma importancia como lo son los organismos autónomos, que es lo que estamos viendo en pantalla. En resumen, pues vamos a entender que estos organismos van a tener la función de delimitar la forma o la estructura dentro de un Estado social y democrático de derecho, y que además debemos de tener siempre herramientas como la separación de poderes para garantizar la libertad y los derechos de los ciudadanos. También sería importante que ustedes en una reflexión vean cómo se puede contribuir a un Estado más justo y eficiente y que discutan cuáles son los problemas que enfrenta la estructura moderna del Estado, como lo son la corrupción y la ineficiencia o la ineficacia. Espero que este esquema les sea útiles y que los sirva para preparar su conocimiento en cuanto a la estructura del Estado. Con eso cerraríamos el día de hoy. Les agradezco por su atención
y les deseo que tengan un excelente fin de semana.